Qué bueno que usted está con nosotros. Hoy tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar del conflicto árabe-israelí y a este le vamos a dar un enfoque bíblico y para desarrollar el mismo estamos aquí con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos aquí privilegiados con el doctor Pagán, que nos acompaña y es un hombre versado y que ha vivido precisamente el tema que vamos a abordar hoy en carne propia. Claro, es excelente. Samuel, bienvenido. Mi gusto estar aquí nuevamente. Estamos honrados con Juan Carlos. Tenemos ya muchísimos años de estar bregando en estas lides, en estas aguas. Y pues nada, hoy tenemos a un especialista, pero no solamente porque el hombre maneja el tema de todas las perspectivas bíblicas, teológicas, sino porque él vive gran parte del año en Jerusalén, Juan Carlos. Así es conviviendo con esos ruidos de bombas también, ¿verdad? Le pasan las bombas ahí por encima, yo qué sé yo. No, miren, yo vivo en Jerusalén, en la frontera con Belén. A la vida. Okay. Entonces, cuando yo abro el portón, ¿verdad?, de mi casa en el patio, lo que yo veo es el campo de los pastores, donde los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Esos son mis vecinos. Y todavía de vez en cuando se van pastores por allí. Y mi oficina está a 100 metros o menos del lugar donde la iglesia de la Natividad, donde nació Jesús de Nazaret. Okay. Ahí es que vivimos y ahí es que enseñamos y ahí es que disfrutamos la vida. Realmente. ¿Y qué es territorio palestino? Porque es una comunidad Belén autonómica. Es comunidad palestina, sí. Y Jerusalén es parte de Israel. Exactamente, parte de Israel, igual que Jericó, que es comunidad palestina, sí. Igual. Y a veces la gente piensa que es como llegar de Tegucigalpa a San José, de Costa Rica o de Nueva York a Chicago. Uno va manejando y si pestañea, pasó de un lugar a otro y no se dio cuenta. Porque el terreno realmente es pequeño. Ya. Entremos en materia, hablemos del conflicto israelí-palestino. Muy bien. ¿Qué está pasando en este momento en esta región del mundo? Mira, estos días que estamos preparando este programa, el día de hoy ha comenzado una tregua, pero luego de casi un mes de conflicto entre el grupo Hamas en Gaza y Israel. Y ha sido una guerra muy triste, porque la mayoría de los muertos y de las personas muertas han sido niños, mujeres, no combatientes. Las Naciones Unidas estiman que más del 75% de los fallecidos han sido no combatientes. Entonces, eso presenta un dilema moral y nos presenta un dilema ético que nosotros tenemos que manejar. Pero le damos muchas gracias a Dios que cuando estamos grabando esto ha comenzado el proceso y que estimamos que va a llegar a una calma que confiamos que dure 4 o 5 años, mientras más dure mejor. Y podemos decir que el origen de este conflicto radica ya en las épocas del Antiguo Testamento y este tipo de detalles. El origen tiene uno puede mirarlo de varias perspectivas. Algunos lo relacionan con la época bíblica entre Ismael, Israel desde pequeño. Uno se da cuenta también cuando uno estudia la historia que durante la historia, los judíos han vivido en el Oriente Medio y han vivido en Europa y la mayoría de las veces árabes y judíos han convivido feliz sin dificultades. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Uno de los momentos de esplendor de España es cuando los judíos y los árabes estaban en Toledo, que se crearon las escuelas de traducción. Y gracias a esas escuelas de traducción, el mundo occidental tuvo acceso a la literatura buena árabe y a la literatura buena judía. O sea, Talmud, los Midrash, toda esa literatura buena. O sea, que va por ahí. Cuando miramos el problema actual, la gente me dice, eso es un problema religioso. No es un problema religioso, es un problema político, que tiene que ver por dónde pasan las fronteras, cómo se organiza un Estado, qué terreno va a pasar a uno. Esas son decisiones políticas que hay que tomar. Entonces, la gente me pregunta, ¿cuándo comienza eso? Hay varias formas de identificarlo. Por ejemplo, las políticas de Europa, especialmente Inglaterra, a final del siglo XVIII y durante el siglo XIX, era de divide et impera. Se dividió el Oriente Medio en fronteras no naturales y se dividieron los pueblos
el mismo pueblo en dos países diferentes. Entonces, en un país ponía pueblos en conflicto para que estuvieran ahí peleando y no pelearan con los, ¿verdad? Con los colonizadores. Eso lo vemos en estos días, estamos viendo el resultado de esto con los kurdos. Estamos viendo el resultado que tarde o temprano eran los mismos, la mitad estaba en Siria y la mitad estaba en Irak, y llega el momento que se unen, son las mismas familias. O sea, esas políticas causaron dificultad. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones le dio a Inglaterra el mandato británico. Sí. Ese mandato británico, los británicos ofrecieron mucho, tanto a Israel, tanto a los judíos como a los palestinos, porque en esa época era parte del Imperio Otomano. Eso fue cuando los palestinos salieron con pasaportes turcos a América Latina. Para América Latina, y todavía, posiblemente en Honduras, no sé, por eso cualquier país que no está turcos a los palestinos. Y a todos los árabes, que hay una tendencia a llamarlo así, cuando realmente es que el Imperio turco, el Imperio otomano era el que estaba en control de ese lugar. Que es lo que es hoy Turquía. Que es lo que es hoy Turquía, 1921 se forma la República. Desaparece en 1917 con la Primera Guerra Mundial. Desde 1915 en adelante es que comienzan las transformaciones que culminan con la Primera Guerra Mundial. Pero el problema, ahora lo vemos así a la distancia, ¿verdad? El problema es que los británicos le ofrecieron lo mismo, en el mismo lugar, al mismo tiempo, tanto a judíos como palestinos. Entonces, eso se quedó así. Luego llega la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los periodos más nefastos en la historia de la humanidad. Por la persecución. O sea, y que no hay forma de nosotros comprender bien el asesinato de 6 millones de personas por el único hecho de su raza. O sea, eso no hay forma de explicarlo, nosotros no podemos. Y que haya ocurrido. Bueno, hay que leer el libro de Mi lucha de Hitler. Ahí explica el tipo por qué él hizo lo que hizo. Claro. Pero, y además... Aunque lo explicó antes de hacerlo. Claro, lo anunció. Lo anunció. Un país de tantas universidades. Un país donde tenía el número de universidades por ciudadano mayor del mundo. El número de PhD mayor del mundo, es que ocurre esto. Y de más alto nivel. De más alto nivel, difícil de entender. Pero eso es una desgracia, ¿no? Pero esa desgracia de la Segunda Guerra Mundial y ese dolor preambuló y fue el detonante para que cuando culminara el mandato británico en el Oriente Medio, se hizo el Estado de Israel, se dividió la tierra para los palestinos y para los judíos. Los judíos aceptaron el acuerdo, pero los palestinos no, y al otro día de haberse declarado el Estado de Israel, comenzó la Primera Guerra. 1948. 48. Tenemos que hacer una pausa, Samuel. Perdón que voy a interrumpir, Juan Carlos. No. Pero dirección y donde manda capitán. Y misericordia. No manda marinero. Muy bien, vamos a una pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando de este interesantísimo tema, el origen de este conflicto palestino-israelí. Juan Carlos, interesante el tema. Nos quedamos en el segmento anterior en el tema del mandato británico. Cuando culmina el mandato británico, se establece el Estado de Israel, y al establecerse el Estado de Israel, la guerra. Al otro día comienza lo que se conoce como la guerra desde la perspectiva judía, es la guerra de la independencia. Desde la perspectiva palestina, el Nakba, el dolor, el desastre. De ahí en adelante, la historia de Israel y la comunidad palestina ha sido
de paz y guerra cada 5, 10, 12 años, algunas veces un poquitito menos, guerra con Egipto, Siria, Irak, Jordania, guerra con Egipto. Con el paso del tiempo se hicieron las paces, Israel hizo la paz con Egipto e hizo la paz con Jordania. Y tiene buenas relaciones, muy disimuladas y muy calladas, no muy alto, con otros países del Oriente Medio. Con Siria. Con Arabia Saudí especialmente. Sí, con Arabia Saudí. Y, bueno, pero ese es el ambiente. Y de pronto hay varias guerras de importancia. Bueno, todas las guerras son importantes, pero una que es importante mencionar, la guerra de los 6 días, en el 1967. Que esa guerra es la que cambia las fronteras. Sí, Jerusalén. Donde el ejército de Israel conquista y ocupa los territorios palestinos y los altos del Golán, las alturas de Golán de Siria. Eso, desde esa época hasta el día de hoy, están luchando, sí. Un territorio ocupado, el ocupador tiene derecho a establecer asentamientos permanentes o no. Entonces, pues según las leyes de las Naciones Unidas, eso no es adecuado. Por otro lado, los judíos comentan y dicen, no, esto es parte de la historia de nuestro pueblo. Y nosotros tenemos derecho a vivir allí, que también está correcto. Tienen derecho a vivir ahí. Pero ¿bajo qué autoridad? ¿Bajo la autoridad del Estado de Israel o bajo la autoridad palestina? Para que vean que el asunto no es tan fácil. Entonces ya seguido. Y para el 2008 hubo una guerra en Gaza, en el 2012, y ahora comenzó una que ha sido muy dolorosa por las personas inocentes que han muerto. La invasión al Líbano, por ejemplo. Al Líbano, ese fue un capítulo difícil también. Tradicionalmente, uno va a América Latina o Europa. Los judíos y los árabes viven en barrios cercanos, hacen negocios los unos con los otros, se relacionan muy bien. Solamente cuando hay instigación, en este momento hay un avivamiento del Islam, un avivamiento literario, teológico, pero también político. Y en el mundo del avivamiento político hay un sector yihadista, un sector aguerrido, un sector muy difícil que los mismos países árabes están distanciándose de él. Entonces, ese sector es el que nos preocupa a todos, no solamente a los cristianos, no solamente a los judíos, sino a los países árabes moderados también. Porque es una vuelta a la época antigua donde se quiere implantar la ley de la Sharia. Y la ley de la Sharia, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar, tienen que cubrirse, no pueden salir de las casas. O sea, es un volver... Es un retroceso al pasado. 1500, 1300 años, para serte más exacto. Entonces, ese es el entorno actual del conflicto, de lo que ha pasado en Gaza, porque cuando salen los colonos, Israel sale de Gaza en el 2005, se queda un vacío de poder en Gaza, que fue ocupado por Hamas. Y Hamas es un partido político, pero Hamas es un partido político que tiene un brazo militar. Entonces ese brazo militar ha querido seguir con la guerra. Entonces, ¿Israel qué hizo? Tiene un bloqueo. Yo quiero que ustedes sepan, y la gente no me escucha, Gaza es un enclave pequeño. Son 5 millas de ancho por 29, 31 de largo. Y en ese pedazo tan pequeño de terreno vive 1.8 millones de personas. Es el lugar más densamente poblado del mundo entero. O sea, en ese lugar donde ya tú tienes ahí problemas sociales, problemas económicos, agua potable, infraestructura, hospitales desabastecidos. Todo eso, para empezar. Olvídate de la guerra. El día antes de la guerra tú tienes esos problemas. Pero si a eso tú le añades que si empiezan a tirar cohetes al Estado de Israel, ningún país acepta que todos los días le estén tirando cohetes a sus ciudadanos. Entonces comienza la guerra que ha terminado en toda esta desgracia, todo este dolor y toda esta angustia. Ahora, te di la historia de 150 años en 10 minutos. En una cápsula. El problema obviamente tiene muchas ramificaciones. Claro. Ramificaciones políticas, ramificaciones humanitarias, ramificaciones teológicas, si podemos decirlo.
dada la situación actual, por ejemplo, aquí en Norteamérica, el tema político es candente. Claro. Pero Latinoamérica, donde gran parte de nuestra audiencia o televidentes nos miran, ellos todavía están confundidos. Y la postura inicial es, estamos con Israel, ¿verdad? Pero eso también tiene implicaciones morales, también implicaciones humanitarias. ¿Qué postura debe de adoptar la iglesia? Mira, lo primero que les voy a decir es que el Estado de Israel es un Estado político. Sí, claro, un Estado. Un Estado. O sea que a veces la gente me llama a Jerusalén y me dice, y piensa que el Estado de Israel es una organización eclesiástica y que cuando se reúne el Knesset es para tener un culto de oración y para hacer un estudio bíblico. Knesset es el Congreso. El Congreso, es el ¿verdad? Congreso, Perdón, sí, claro, el Congreso. Es un Estado político que toma decisiones acertadas, pero que también toma decisiones que no le queda bien. Entonces, la sociedad israelí es una sociedad pluralista. Es una sociedad donde uno tiene personas que vienen de Europa. Con partidos políticos. Con partidos políticos. Con ideologías que vienen de Estados Unidos, que vienen de América Latina, particularmente de Argentina, también de México, algunos. O sea, de diversos lugares de Estados Unidos. O sea, que esa sociedad pluralista israelí tiene un gobierno que los representa a todos. El 20% de los ciudadanos israelíes son musulmanes. A ver. El 20% de los ciudadanos israelíes son musulmanes israelíes. Claro, pero no judíos. No judíos. Sí, claro, no, pero no, sí, no. claro, por Y supuesto. la sociedad israelita, el 28% es religiosa. El resto de la sociedad secular. es secular. Entonces, en ese sector del 20%, el 2% son cristianos. O sea que los cristianos ahí en ese movimiento, en esa sociedad, son una minoría de una minoría. Pero los árabes en Israel viven y viven muy bien. Por ejemplo, yo visito a mis amigos en Nazaret, para hacerte un ejemplo, que es una ciudad eminentemente árabe. Viven muy bien, felices y tienen sus negocios con los judíos. Y Nazaret está bajo el gobierno israelí. de Israel. Israelí. O sea que pensar que todos los judíos quieren la destrucción de Palestina y que todos los palestinos son terroristas y quieren la destrucción de Israel, no es verdad. No es verdad. Okay. Hay sectores de violencia en los dos lados, pero no es verdad que todos quieren. Tenemos una pausa. Una pausa. más. No se vaya, permanezca con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Seguimos abordando este tema interesantísimo, el conflicto israelí-palestino. Estamos hablando en el segmento anterior cómo está compuesta la sociedad israelita. Hay una pluralidad. Claro. Sí, ¿Qué pasa? Lo último que él dijo, Juan Carlos, que no todos los judíos odian a los palestinos. Claro. Sí, váyanse. sí. ¿Verdad? Porque ese es el concepto que nosotros tenemos en el occidente. Que no se pueden ver. Que no se pueden ver ni en pintura. Pero allá parece que son buenos amigos. Sí. No. La gran mayoría de la sociedad israelí quiere vivir en paz con sus hermanos. Y la gran mayoría de los palestinos quiere vivir en paz. Más del 70%, encontré una estadística que dicen que de los judíos que quieren que se establezca un Estado palestino, por ejemplo. Ahora, posiblemente mucho más. Aquí surge una pregunta, Juan Carlos. Entonces aquí los medios de comunicación no están cumpliendo bien su papel. Claro. Porque lo que ellos nos están transmitiendo con toda esta... Primero, parece que hay una parcialidad a los palestinos. No estoy justificando lo de los judíos. Pero ese es un lado. Y el otro lado nos están haciendo creer lo que Samuel dice, que hay una enemistad donde estos dos señores no pueden sentarse. Entonces, que no se pueden ver, y ese es el concepto que nosotros manejamos. Ahí viene el tema. La prensa entonces nos está a nosotros, es tendenciosa. Lo que pasa es que la noticia,
videntes, los televidentes, los creyentes, tienen que mirar las noticias y estar conscientes de que la noticia presenta un conflicto en un lugar determinado, en una hora específica, que uno no puede extrapolar eso para todo el tiempo en todos los lugares. Claro. Por ejemplo, uno tiene noticias de algunos lugares en Centroamérica donde las maras están en todo su apogeo y uno cree que nadie puede vivir. Allí vive un montón de gente en paz y las iglesias siguen haciendo su labor, pero es un problema social que hay que atender, el de las maras ciertamente. Igualmente en Israel hay un problema donde se tienen que definir las fronteras del Estado de Israel para crear el Estado palestino. Y estos fueron los acuerdos de Oslo, de que no hablamos, pero acuerdos muy importantes. Pero eso era en la época de la OLP, ¿no es cierto? de la OLP en el 1992 en adelante. El detalle es que como un país libre, como Israel, puede propiciar el establecimiento de un Estado que al otro día de hacerse Estado le haga la guerra. Para darle un ejemplo, que es lo que ha pasado primero en el Líbano y luego con... Pero por otro lado, Israel, el mundo entero reclama de Israel un nivel más alto de moral. Porque es un país desarrollado, es un país militarmente poderosísimo. Es una potencia nuclear. Es una potencia nuclear. O sea que la crítica que se hace a Israel no es que se defienda, sino que el problema son los inocentes. ¿Cómo vamos a manejar el asunto de los inocentes? Que es lo que ha causado la angustia en esta guerra. La pregunta clave que habíamos hecho anteriormente, ¿qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debe de pensar? ¿Cuál debería ser su postura? Lo primero que le digo, esa siempre me hacen esa misma pregunta. Lo primero que le digo es ser bíblicos y de acuerdo a los salmos, oramos por la paz de Jerusalén. Primero. Y cuando uno ora por la paz, hay diversos tipos de paz. Jesús habló en el capítulo 15 de Juan y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Este es un texto importante porque hay 2 veces se utiliza la paz, pero los conceptos son diferentes. La primera paz es eirene, que es la paz, la pax romana, la paz impuesta, la paz que viene por la violencia, la paz que llega por la milicia. Jesús dice, la paz os dejo, esa, pero añade, mi paz os doy, que es el shalom, que es el bienestar, que es la responsabilidad, que es la paz que se fundamenta en la justicia. Hasta el día de hoy que nosotros estamos hablando, se ha demostrado una y otra vez que las armas en el Oriente Medio no consiguen la paz. Miren lo que pasó en Libia, miren lo que pasó en Irak, miren lo que está pasando en Siria, lo que está sucediendo en el Líbano. Porque cuando se firma una tregua de que alguien ganó en una guerra, ese día que se firma es el primer día donde se está organizando la próxima. Pero cuando la paz se fundamenta en la justicia, entonces hay posibilidades de que la paz llegue a más largo plazo. Ahora hay puntos... Los creyentes estamos incitando, moviéndonos hacia ese sentido de dirección. Hay puntos irreconciliables. Yo escuchando el discurso que dio Netanyahu en las Naciones Unidas, escuché antes a Mahmoud Abbas, ¿no? Abbas. Ok. Hay posturas irreconciliables, tenemos que reconocer. Por ejemplo, Palestina dice que su capital es Jerusalén. Vaya, ahí tenemos. Netanyahu, por supuesto, dice eso no es posible. De hecho, las embajadas están en Tel Aviv, excepto algunos países que quieren quedar bien con Israel. Él vive en Jerusalén, nos puede decir eso. Entonces, la gente que hemos leído la Biblia sabemos que Jerusalén no puede ser la capital de Palestina. Nosotros no tenemos nada contra ellos. Sabemos que Jerusalén es la capital de Israel. A ver, ese es un punto irreconciliable. Mira, parece que todos esos detalles ya están más o menos resueltos. La gente sabe por dónde va a pasar la frontera. Uno puede ir el día de hoy y ve puntos de cotejo como uno va entre Estados Unidos y Canadá o Estados Unidos y México, ya están construidos. El 90% del lugar de la frontera sabemos dónde va a pasar. El asunto es, hay algunos puntos de tensión y ese es uno. Y una de las propuestas que se hizo fue que donde está la autoridad palestina en este momento, es un poquitito al norte, en Jerusalén,
es inmediatamente al lado de Jerusalén. O sea que se puede organizar la ciudad y tirar la frontera de forma tal que los palestinos entiendan que esa es parte de Jerusalén de ellos, donde ya ahora viven. No es que se van a mudar allí, ya viven allí. Y se puede establecer de forma tal que eso esté hablado. Ahora, el problema no está únicamente en la frontera, sino en la seguridad para el Estado de Israel y en el Estado viable palestino. Los dos issues es seguridad para Israel y el establecimiento de un Estado económicamente viable para la comunidad palestina. Muy bien, estamos prácticamente... Son los dos puntos ahí fuertes. Epilogando este programa. No sé si tenemos algo más, algo que usted quiera, un mensaje para la iglesia. Solamente le digo a la gente que oremos por la paz de Jerusalén, porque allí al ladito de Jerusalén, en Belén, nació el príncipe de la paz. Y un poquitito ahí en Jerusalén. Cerca de la oficina de él. Cerca de mi oficina. Y al lado donde está, en la escuela donde yo enseño, está la tumba vacía. Entonces, tanto el nacimiento... ¿Cuál de las dos? ¿La de los franciscanos o la de los ortodoxos? En el medio de los dos. En el medio de los dos estoy yo. Mi oficina está en el medio de los dos. Y yo lo que le digo a la gente, miren, nosotros estamos por la paz. Nosotros le pedimos a Dios que le ayude a los políticos para que impere la cordura, para que impere la sabiduría. Porque la historia nos dice que las armas nos llevan a otro problema político dentro de 4 o 5 años. Muy bien, este ha sido un programa extraordinario. Esperamos que usted haya aprendido mucho respecto a este conflicto que ha estado en los medios de comunicación por algún tiempo y que nos ha puesto a nosotros a pensar y a reflexionar. Así que gracias por estar con nosotros y le esperamos en la próxima ocasión en su canal.